Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. Chile está por llegar al final de un proceso que comenzó con el estallido social de 2019. Desde ese momento, la sociedad pasó por el plebiscito de entrada, la elección de constituyentes, una elección presidencial y ahora este plebiscito de salida en donde se va a ponderar no solo el texto para una nueva Carta Magna, sino el rol de la política como arena para la solución del conflicto. Antes de ir de lleno en el contexto de estos próximos comicios, nos preguntamos acerca del proceso constituyente como una forma de solventar desacuerdos estructurales que se presentan en la sociedad. Para comenzar a reflexionar sobre este aspecto, hablamos con Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. La forma en la que se ha subsanado el problema de que la gente cambia, pero al mismo tiempo se precisa cierta estabilidad, es decir, esta tensión entre el cambio social, el cambio político y la estabilidad institucional, que es un bien porque permite predecir, permite tener reglas del juego establecidas y no estar permanentemente enfrentando niveles muy grandes de incertidumbre. Lo que se ha hecho es generar sistemas que son más flexibles. La Constitución de Estados Unidos, que es una constitución que ha durado tanto tiempo, ha tenido interpretaciones distintas y ha dado pie a modelos de sociedad bien distintos, por ejemplo, bajo el New Deal o bajo la época neoliberal de Reagan. La sociedad del New Deal, que era un estado de bienestar, y la sociedad de Reagan tienen diferencias muy grandes y pudieron acomodarse a esa constitución porque, bueno, allá hay otro sistema, la interpretación judicial varía mucho. Pero en nuestros sistemas políticos hay constituciones que son más flexibles, que permiten la reforma constitucional, y también hay procesos constituyentes que cada vez más se hacen sin una ruptura autoritaria, sin un quiebre traumático y a través de procedimientos democráticos. O sea, cada vez más el mundo genera los mecanismos para hacer cambios constitucionales de manera democrática. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Chile. Ha habido, lamentablemente, un estallido social producto de la rigidez de la Constitución del 80. Entonces yo creo que el fenómeno que estamos viviendo hoy día es fruto de la rigidez de esa Constitución, de una Constitución hecha por una minoría para imponer ciertas cosas a una mayoría que quiere otras cosas. Y finalmente, como eso no pudo resolverse institucionalmente, llegamos a esta situación traumática que es un estallido social, violaciones de derechos humanos, 400 personas que perdieron sus ojos, pero eso dio pie a una institucionalización a través de un proceso constituyente democrático que yo creo que es la manera razonable, civilizada de resolver los conflictos. El cómo se diseñó y ejecutó el proceso constituyente también resulta relevante para la apreciación que tienen los electores de la nueva Constitución. Sobre esto, Claudia nos comenta. Bueno, yo creo que fue un proceso, primero, plenamente democrático. Segundo, fue fruto de las tensiones que le dieron origen. Fue un proceso donde los partidos políticos no tuvieron el control porque justamente fue el reflejo de una crisis de la política, de los partidos, de la política institucionalizada. Y esa crisis viene desde hace mucho tiempo larvándose, producto de una manera de hacer política que ha sido muy elitista, muy desvinculada de las bases sociales, de la pérdida de la capacidad de canalización de demandas que han tenido los partidos. También yo creo que influyeron los escándalos del financiamiento irregular de la política, del financiamiento ilegal, perdón, de la política en el año 2015, 2016, que generó realmente una hecatombe en el sistema de partidos. Los partidos tuvieron que refichar a sus militantes, se vio ahí cómo los registros de los partidos eran completamente mentirosos, ¿no? Lo que salía en el registro tenía nada que ver con la realidad. Y ha habido una creciente desafección de la ciudadanía respecto a los partidos, en parte producto de todas esas prácticas y de la forma en la que han funcionado en los últimos años desde el retorno a la democracia. Y eso llevó a que se eligieran muchas personas independientes a la Convención Constitucional. Y entonces el cuerpo político que deliberó para hacer esta Constitución era un cuerpo político distinto de lo que hemos tenido tradicionalmente en el Congreso o en otros órganos de la política más tradicional. Y ahí había, bueno, gente que no había estado nunca sentada a la mesa. Para empezar, una mitad de mujeres, escaños reservados para los pueblos originarios, personas que venían a defender temas específicos como el medio ambiente, como algunas agendas específicas, el derecho al agua, etcétera, dirigentes sociales de movimientos que no tenían una posición política como tienen los partidos respecto de una
visión de la sociedad, una visión holística, completa de hacia dónde avanzar en un programa político, sino que venían a defender un tema. Y eso dio como fruto, bueno, una convención bastante variopinta, con dificultad para tomar decisiones, con una tremenda fragmentación, pero a mi juicio eso se vio de alguna forma compensado por la regla de los 2/3 para aprobar normas. Entonces, a pesar de que tuvimos una convención que fue en ocasiones bastante vociferante, que tuvo varios escándalos, finalmente lo que se impuso fueron reglas centristas, hubo una fuerza moderadora de la regla de los 2/3, no hubo un día, no, yo creo que la opinión pública se quedó con la sensación de que no había diálogo en la convención, y sin embargo, claro, lo que hizo más ruido mediático fueron las situaciones más escandalosas, más llamativas, pero hubo también un trabajo de hormiguita de muchas y muchos convencionales, algunos de ellos, había muchos abogados constitucionalistas haciendo un trabajo muy serio, que yo creo que redundó en un buen texto de propuesta constitucional moderno y que apunta a resolver los problemas que dieron origen a la crisis política, que tienen que ver con los derechos sociales y con la inclusión en el sistema político. Luego del proceso tenemos el resultado. ¿Cuáles son los puntos a destacar de la propuesta para la Constitución chilena? Yo creo que la Constitución tiene varias cosas que son muy novedosas en el constitucionalismo internacional y que serían muy modernas porque, bueno, porque es una constitución hecha hoy día, digamos. Entonces incorpora elementos que la mayoría de las constituciones no incorporan, como la idea de la ciudadanía digital, por ejemplo. Entiende el acceso al mundo digital como un derecho fundamental, como un derecho importante de las personas para tener una ciudadanía igualitaria, y al mismo tiempo entiende el derecho a la privacidad en el mundo digital, en el mundo de la Internet, digamos, también como un derecho. Entonces ese resguardo en general no está presente en las constituciones, es algo muy vanguardista. Creo que también es muy vanguardista en temas de género y en temas ambientales. Por ejemplo, la idea de crear un sistema nacional de cuidados es, en el fondo, convertir la agenda feminista, que tiene que ver con la carga diferencial que tenemos las mujeres respecto de los hombres en los cuidados de la especie humana, entenderlo como una carga social, como algo de lo que tiene que hacerse responsable la sociedad en su conjunto. Y en temas medioambientales también es una constitución muy vanguardista porque se hace cargo del cambio climático, que es un fenómeno que ha sido ya ampliamente reconocido por la ciencia de forma más o menos reciente, y queda incorporada el tema del cambio climático y la responsabilidad colectiva de legarle a las futuras generaciones un medio ambiente sano. Pero hay otros temas que no son de punta en los que la sociedad chilena está al debe, que tienen que ver básicamente, como decía antes, con los derechos sociales. O sea, la Constitución se pone al día con algo que viene del constitucionalismo de principios del siglo XX, que es la idea de que las personas tienen derecho a ciertos bienes materiales básicos. Y entonces establece como derechos sociales, de manera mucho más robusta que la Constitución actual, el derecho a la salud, la educación, las pensiones, el trabajo, la vivienda. Todos esos son derechos sociales que esta Constitución busca fortalecer. Y también tiene muchas normas sobre la inclusión, o sea, no solo en términos de la paridad de género, que es un avance muy importante, sino también el reconocimiento de la necesidad de incorporar como sujetos de derecho y como ciudadanos y ciudadanas a las personas de las minorías y las disidencias sexogenéricas, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios, a otros grupos cuya representatividad se ha visto vulnerada por nuestro sistema político. También le preguntamos a Claudio sobre un punto que nos resulta clave para mirar: el cambio en el sistema político que, bajo análisis, se traduce en una desconcentración del poder. ¿Qué quiere decir esto? Esta propuesta constitucional, como decíamos antes, obedece a un problema. Y ese problema tiene que ver con la falta de derechos sociales, con la exclusión y también con la excesiva concentración del poder. Y en ese sentido se busca desconcentrar el poder generando una Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado, generando un Estado regional. El Estado regional se define como una especie de situación intermedia entre el Estado centralista que hemos tenido en Chile, donde todas las decisiones se toman fundamentalmente en Santiago, y los servicios regionales, las decisiones que viven las personas en las regiones emanan de Santiago. Y el otro extremo, que sería el Estado federal, como existe en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos, que tienen sus propios congresos, sus propias policías, los estados. Esta es una solución intermedia que se llama el Estado regional y que está inspirada en el modelo de España o de Francia, que tienen un nivel importante de descentralización manteniendo el Estado unitario. Entonces lo que hace la propuesta es mantener un Estado unitario, no es un sistema federal, pero dándole muchas más atribuciones a las regiones para proponer, para administrar su gasto, para generar recursos propios, manteniendo, eso sí,
normas sobre la equidad territorial, para que eso no signifique que las zonas, por ejemplo, las zonas mineras sean regiones ricas y las zonas agrícolas que generan menos ingresos sean zonas pobres, y que haya redistribución a nivel del país, es decir, que sigamos siendo un país cohesionado con solidaridad interregional, pero que al mismo tiempo las soluciones locales estén mucho más inspiradas en lo que dicen las autoridades locales. Y hay también, junto con eso, mecanismos de participación directa más robustos que en el sistema actual. Se fortalecen los mecanismos de consulta a través de plebiscitos comunales y regionales, y se crean otros mecanismos de participación directa, por ejemplo, la revocatoria de ley. O sea, las personas juntando firmas pueden anular una ley. O a nivel de las regiones, los consejos, lo que hoy día son los CORE, que pasan a ser asambleas regionales, las asambleas regionales pueden proponer iniciativas de ley a la Cámara de las Regiones, es decir, se trata de incorporar o de armonizar mucho más el gobierno regional con el gobierno central y a través del legislativo. Soy Luis del Risco, soy venezolano y vivo desde 2016 en Chile. ¿Qué significa para mí poder participar de estos comicios? Significa la oportunidad de que mi opinión pueda ser tomada en cuenta en la toma de decisiones de los procesos que van a definir la vida política actual y futura del país en el que resido y en el que en este momento considero mi hogar. Mi nombre es Sofía López, soy venezolana y vivo en Chile desde hace 7 años. Me hace sentir ciudadana nuevamente. Es una condición que sentí, al menos fue mi percepción, que perdí cuando me fui de Venezuela, y que desde que puedo votar siento que recuperé. Un avance importante que hizo la reforma electoral del año 2015 fue permitir a las personas que llevan 5 años avecindadas en el país votar. Y por lo tanto es importante que las personas que nacieron en otras partes y que viven en Chile hace ya más de 5 años participen de este proceso. Las personas que viven en Chile por tanto tiempo se van a ver afectadas por lo que pase con la política chilena. Yo misma soy descendiente de migrante, bueno, la mayoría de la gente, no sé si la mayoría, pero muchas personas en Chile somos descendientes de migrantes, y creo que ha sido un avance esa reforma electoral que permitió que las personas que se ven afectadas por las decisiones que se toman en Chile puedan participar de esa decisión. Esta inclusión de las personas migrantes viviendo en Chile a la participación política del país es sumamente relevante. Viendo el otro reflejo de esto, la comunidad chilena que vive en el extranjero también podrá ser partícipe en las urnas. De hecho, existen más de 70.000 chilenos y chilenas que podrán elegir entre el apruebo y el rechazo este domingo. Mi nombre es Mario. Vivo en Buenos Aires desde el 2005 y soy un chileno más exiliado por una educación de mercado. Sería la segunda vez que participo electoralmente, y son importantes porque nunca estuve tan comprometido con lo electoral en Chile. De hecho, nunca me inscribí. Nunca voté. O sea, el año pasado fue la primera vez que voté, y a mis 41 años. Entonces, estos comicios son una reconciliación un poco con mi país. Siento que hoy sí o sí mi voto es importante y puedo llegar a aportar y dar una grano de arena para que sea un Chile mejor. Soy Carla, soy chilena, llevo 4 años y medio acá en Argentina. Para mí, poder participar de elecciones estando en otro país, estando en el extranjero, es súper importante porque siempre están presentes los lazos con tu país de origen, siempre estás de alguna forma condicionada por lo que pasa en tu país. Siempre para mí fue muy lindo, siempre estuve muy ansiosa por poder votar. La migración chilena en Argentina tiene larga data. Ha habido movimientos migratorios como los que hubo en la dictadura de Pinochet y luego en la década de los 90 con la privatización de la educación. Hablamos con Cristóbal Elgueta, migrante chileno en Argentina desde hace 6 años, quien forma parte del Comité por el Apruebo en Chile. Nosotros constituimos un comando, Apruebo Buenos Aires. El comando se reunió con varias orgánicas de acá de Argentina, de derechos humanos, orgánicas del campo nacional y popular también, compañeros que siempre han estado acompañando el proceso chileno. Esa más o menos la caracterización que hacemos. Nosotros como colectividad no nos caracterizamos por ser tan de actividades tan masivas. Nunca lo fuimos. Siempre nos fue más difícil, sobre todo con los migrantes de mayor edad acá en la ciudad de Buenos Aires, poder hacer cosas tan masivas. Y con las nuevas olas migratorias, con los migrantes estudiantiles, con los migrantes que vinieron a hacer su vida artístico-cultural acá
a la ciudad de Buenos Aires, que tiene una oferta de actividades mucho más rica que las que se pueden encontrar en Chile. Hemos conseguido poder hacer muchas más actividades y la verdad es que el último evento de este fin de semana reunió una gran colectividad de chilenos que están todos por el apruebo. Si bien tenemos nuestras diferencias, en estas situaciones como donde se pone en juego el futuro del país, incluso fuera de los personalismos, de las candidaturas, de los partidos, sino que es un proyecto que tiene que ver con lo que constituye el Estado de Chile, se notó que había más fuerza, más poder de construcción. Y por eso también nosotros entendemos que la gran convocatoria fue por ese lado, por ese sentido. La comunidad chilena en el exterior no siempre pudo participar de estos procesos electorales. Sobre esto nos comenta Cristóbal. Una de las grandes olas migratorias hacia afuera de Chile fue la dictadura, los 17 años de la dictadura de Pinochet, en la cual muchas de esas familias, muchas de esas personas fueron exiliados políticos, unos cuantos y otros más por razones económicas y culturales se terminaron yendo del país. Eso hizo que la lucha por la representación política de los derechos cívicos y políticos en Chile es de larga data. Se vienen ya desde el regreso de la democracia, que las organizaciones civiles de chilenos en el exterior, en Europa, acá en América, en Argentina y a lo largo de casi todo el mundo estuvieron empujando porque se nos dieran a nosotros el reconocimiento de poder manifestar nuestras voluntades en donde sea para con nuestro país de origen. Y en ese sentido, hasta el 2013, que se aprueba el proyecto de ley, y el 2017, cuando ya podemos votar en una elección presidencial, nosotros como chilenos en el exterior estamos representados o habilitados por la anterior constitución, gracias a una reforma constitucional, a elegir presidentes, a votar en plebiscitos y más, creo que fuera de eso nada más, sí, presidentes y plebiscitos, es todo lo que podemos hacer. Y en ese sentido nosotros participamos en el plebiscito de entrada, acá en Argentina se tuvo una muy buena votación y hemos participado también en las últimas elecciones presidenciales. Lo que hay, quiero agregarlo justo ahora, lo que hay de novedad con la nueva constitución es que se nos permite a los chilenos residentes en el exterior, a los chilenos y las chilenas residentes en el exterior, poder elegir nuestros representantes ante el Parlamento, ante en este caso la Cámara de Diputados de la nueva constitución. Y en ese sentido estamos expectantes porque obviamente va a faltar una ley que ponga a piso la realización de este nuevo distrito en el exterior, pero ya es un avance sustancial de que los chilenos no solamente vamos a poder elegir al presidente o votar en plebiscito, sino también vamos a poder tener la representación de nuestros derechos y de nuestros intereses como chilenos residentes en el exterior en la Cámara de Diputados, que es la que construye finalmente la ley en Chile. Frente a una participación política mermada, llegó esta nueva movilización. La comunidad chilena fuera del país pudo también vivir y ser parte de distintos comicios relevantes para Chile. En términos de participación de la gente que sí vota, que está inscrita para votar en el exterior, son relativamente altas, mucho más altas que en Chile. Eso es lo que nosotros hemos estado comprobando. Argentina por ahí escapa un poco esta realidad. Acá estoy viendo los porcentajes de participación de la segunda vuelta electoral en diciembre del año pasado. El total del país fue un 31% de participación electoral en Argentina, que sigue siendo, es muy bajo, pero en términos como de Chile, el promedio en Chile creo que va por el 40-45% también de participación electoral. En el exterior, en Europa, en Estados Unidos y en Oceanía, se ve unos porcentajes mucho mayores a estos, 60% de participación de los chilenos en el exterior. Hay un trabajo muy grande por hacer, un trabajo de inscripción a donde tiene que ponerse y movilizarse el consulado y el CERVEL en Chile para potenciar la inscripción de los chilenos en el exterior, el traspaso de su domicilio electoral a sus lugares actuales de residencia y también una campaña para motivar la participación al voto, que sin duda ahora con este nuevo distrito electoral en el exterior que vamos a poder elegir diputados o diputadas, van a poner un poco más de fichas porque también van a haber intereses políticos detrás de esto, ¿no? Como suele suceder en estos casos, las encuestas dibujan escenarios y los pronósticos se ponen a la orden del día. En este caso particular, las últimas encuestas comenzaron a marcar una diferencia importante dando como ganador al rechazo, lo cual puso sobre la mesa la posibilidad de ese escenario. Por un lado, se puede hacer el análisis de la visión de gobierno, nosotros de los partidos que somos base de sustento de este gobierno, pero la verdad es que nosotros entendemos que lo que está en juego, como te decía al principio, es algo que va mucho más allá de nosotros y de nuestro proyecto político. La Constitución de la República de Chile va a definir la vida de mi generación, de la generación que venga después de mí, incluso de 30, 40, 50 años más. Y en ese sentido, nosotros nos pusimos en juego como orgánicas, como personas movilizadas
que como se ha visto en las campañas estos últimos meses y principalmente esta última semana en Chile, fue esta visión, que primara esta visión por sobre cualquier escenario político o de conveniencias políticas puntuales personales. En ese sentido, lamentablemente, en Chile, y al igual que en el resto de Latinoamérica, el poder mediático de los grupos concentrados económicos es muy poderoso, sobre todo por su pata, repito, mediática. Eso hizo que, por ejemplo, el rechazo, que es la otra opción que se va a manifestar este domingo, empezara su campaña mucho antes de incluso haber terminado la escritura del texto constitucional. Este texto fue presentado a la sociedad, al presidente de la República en junio de este año. Desde principio de año el rechazo ya venía haciendo campañas con fake news y desinformación, aún sin saber todavía qué es lo que decía el texto constitucional. Y en ese sentido nosotros partimos con desventaja. Se dio también la curiosidad de que vimos los aportes monetarios, porque el sistema electoral en Chile, por lo menos en ese sentido, debido a algunos episodios de corrupción en el pasado, es muy transparente. El 90% de los aportes son para la campaña del rechazo. Muchos de esos aportes viniendo de las grandes empresas y los grupos económicos concentrados. Entonces, en ese sentido, partimos desde una posición dispar, pero frente a eso, el pueblo de Chile organizado, frente a eso, nosotros como partidos políticos, frente a eso, tratamos de salir a la calle, fuimos y hicimos un puerta a puerta multitudinario, uno de los más grandes que se ha hecho en los últimos años en el país. Un montón de, nosotros llamamos apruebazos por todo Chile, convocando a muchísima gente multitudinariamente, y la verdad es que eso se ha hecho notar en las últimas semanas, en la recta final de la campaña. Ya hemos visto cómo la gente se ha sentido motivada, hemos visto cómo la gente va leyendo la nueva constitución en el subte, en el metro de Santiago y en los distintos rincones del país, y eso nos hace tener un poco más de esperanza. Yo pienso que el escenario del rechazo, del triunfo del rechazo, genera más inestabilidad que el escenario del apruebo. Yo creo que el escenario del apruebo tiene un rumbo institucional establecido. Si gana el apruebo, hay un acuerdo de la centroizquierda que está firmado por los partidos de la centroizquierda de hacer algunas propuestas de reforma a la propuesta constitucional en el Congreso. Está claro que si se aprueba el texto constitucional, entra en vigencia la nueva constitución y entran en vigencia en realidad las normas transitorias que establecen un periodo de transición del sistema actual al nuevo sistema político. El Congreso sigue en funcionamiento hasta el 2026, es decir, continúa el calendario electoral tal como viene, no hay un cambio inmediato de las autoridades ni nada por el estilo, pero viene un proceso largo de convertir estas normas que son directrices generales, que es lo que hacen las constituciones, en normas reales, normas concretas. Y eso va a tener que hacerlo el Congreso, y el Congreso tiene las mayorías que tiene, o sea, un Congreso empatado, de manera que lo más probable es que se produzca un efecto moderador muy importante, que va a ser un poco más lenta de lo que quizá hubiera querido la gente que hizo la Constitución que se implementara, pero va a ser un proceso gradual de ajuste hacia esta directriz, digamos, de descentralización, de paridad de género, etc. Todas las normas que están ahí van a empezar a legislarse. Si gana el rechazo, en cambio, no sabemos realmente qué va a pasar. La derecha ha dicho hoy día que va a iniciar un nuevo proceso constituyente, pero no creo que haya ninguna claridad respecto de eso, no hay ningún acuerdo político firmado, los partidos no han comprometido sus votos, que es lo que se necesitaría. El presidente ha dicho que va a mandar una propuesta de hacer un nuevo plebiscito, pero la verdad es que cualquiera de esas iniciativas requiere reforma constitucional por los 2/3 a la Constitución del 80. Porque lo que dice la norma que regula este proceso, que es la ley 21.200, es que en caso de ganar el rechazo sigue vigente la Constitución del 80. Como siempre decimos desde este espacio, la participación política en procesos tan fundamentales como la construcción de una nueva Carta Magna es vital para la vida democrática de un país. Creo que el problema constitucional que venimos arrastrando desde la dictadura significó que Pinochet siguiera como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por mucho tiempo, que siguiera como senador vitalicio, porque eso estaba en la Constitución con inmunidad para que se juzgaran sus crímenes por las violaciones de los derechos humanos. Y creo que hemos vivido bajo la sombra de esa dictadura demasiados años, y por lo tanto votar este 4 de septiembre para mí es una oportunidad de superar de una vez por todas ese problema. Y la verdad es que me parecería muy triste si gana el rechazo, que en el fondo ahora sea por decisión de las propias ciudadanas y ciudadanos y por miedo al cambio, que yo creo que es lo que impulsa a las personas a votar rechazo, que siguiéramos con este legado de la dictadura que yo creo que le ha hecho tanto daño a la política en Chile. Me parece que poder ser artífices, partícipes de este momento histórico, es enorgullecedor. Poder ser artífices también y partícipes desde el exterior.
cuando nos tocaba, por ejemplo, hacer la construcción de la Constitución, se generaban los distintos puntos temáticos. Y era enriquecedor saber que la comunidad, la colectividad chilena residente en el exterior podía aportar desde sus distintas vivencias a los distintos modelos de país. Una vez más, Chile toma definiciones clave en el ámbito electoral. Los resultados que se obtengan el próximo domingo nos darán luces sobre cómo la sociedad ha percibido el encauce de un conflicto que explotó en el 2019. Esperamos que las proyecciones sigan siendo de optimismo y esperanza de un cambio sustancial que tanto pide y necesita el pueblo chileno. Los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en Instagram y Twitter @alosvotos.